¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? La clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos de artritis reumatoidea? Hoy vamos a hablar de algunos términos vinculados a la artritis que ustedes van a escuchar en el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, una palabra que ustedes van a escuchar es artrosis. El médico va a decir, este paciente mío tiene artrosis. Bueno, a la artrosis también le dicen osteoartritis. La palabra artrosis o osteoartritis viene del griego. Osteo significa hueso, combinada con la palabra artritis, de la cual art significa articulación, eitis, inflamación. Está asociado a la palabra inflamación. O sea, esa sería una definición etimológica de la palabra. Vamos a dar una definición conceptual de artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa crónica de lenta progresión, es muy común en la edad avanzada, se da más en mujeres que en hombres, afecta las articulaciones móviles del cuerpo y se caracteriza por el dolor articular y la sensibilidad muy acentuada en la región, temperatura en la misma, rigidez, alteración de la motilidad. También se producen crepitaciones y derrames. Entonces, por ejemplo, en las mujeres, cuando le agarra artrosis, predomina en las rodillas y en todas las articulaciones interfalángicas, o sea, en las manos. Eso, en la mujer afecta fundamentalmente la artrosis a las rodillas y a las manos. Y en el hombre, predominantemente en la cadera. Las personas obesas son las que tienen mayor probabilidad también de desarrollar artrosis. Si nosotros clasificáramos las artrosis, tendríamos que decir que hay de tres causas. Está una, la artrosis de tipo 1, que es de causa genética. La artrosis de causa 2 o de tipo 2 es la artrosis hormonodependiente, generalmente asociada a la posmenopausia, por eso afecta más a la mujer que al hombre, aunque el hombre también tiene la menopausia, ¿verdad? Muy bien. Y la artrosis tipo 3 es la relacionada con la edad. Se da más en personas adultas que en jóvenes y niños, generalmente digamos de los 45-50 hacia arriba. Entonces, hemos definido artrosis. Luego tenemos que definir otra palabra, que ya hemos hablado en clases anteriores, que es artritis. Artritis viene del griego, que significa articulación e inflamación. O sea, es la inflamación de las articulaciones, la artritis. Entonces la inflamación duele, no solamente duelen las articulaciones, sino que se hinchan y se ponen calientes al tacto. Y las articulaciones afectadas pierden motilidad y pueden llegar a deformarse. Si nosotros clasificamos las artritis, la primera en la lista es la artritis reumatoide, o sea, la artritis reumatoidea, que es la que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que es una enfermedad, ¿se acuerda?, autoinmune. Después está la otra artritis, la artritis por cristales y microcristales, que son los que padecen la gota, la enfermedad que se llama gota y pseudogota, es decir, cuando se depositan cristales de ácido úrico. Después también hay artritis infecciosa provocada por bacterias, por virus, o por parásitos o por hongos. Después hay artritis secundarias a muchísimas patologías, por ejemplo, la psoriasis, el lupus, etcétera, etcétera. Después está también la artritis reactiva,
La artritis reactiva aparece cuando hay una infección intestinal. Después está también la artritis neuropática. La artritis neuropática es la que, afecta el sistema nervioso y produce lesiones en el sistema nervioso. Y también la osteoartritis. Con respecto a la osteoartritis, yo le quiero decir que para mí el nombre más adecuado sería osteoartrosis, porque no es una artritis propiamente dicha. ¿Por qué motivo? Ustedes me preguntarán. Porque está provocada por fenómenos degenerativos de la articulación y no por inflamación de la misma. Entonces, para mí, lo que en vez de decir osteoartritis, deberíamos decir osteoartrosis. Cuando hablamos de artritis, itis, inflamación, como siempre, por supuesto, no existe una causa única de la artritis. Hay más de 100 enfermedades diferentes que te pueden llevar a una artritis. Por ejemplo, trastornos autoinmunes, enfermedades infecciosas, traumatismos, etc. O sea que en estos casos la artritis es secundaria a una enfermedad principal. Así tenemos, por ejemplo, la artritis psoriásica, posterior a una psoriasis, la artritis reactiva, posterior a una infección intestinal, la enfermedad celíaca, con posterioridad de una enfermedad celíaca, es decir, con intolerancia al gluten, puede aparecer la artritis. También ahí está la tiroiditis de Hashimoto. Después de haber padecido tiroiditis de Hashimoto podés hacer una artritis. También puede aparecer posterior al lupus eritematoso sistémico, posterior a la hepatitis, qué sé yo, posterior a granulomatosis, posterior a la brucelosis, posterior a la sarcoidosis, es decir, posterior a muchísimas enfermedades, hay más de 100 enfermedades. Luego de padecer esa enfermedad, el paciente puede desarrollar una artritis. Itis es inflamación de las articulaciones, ¿verdad? Por definición. Entonces, hemos clarificado el concepto de qué es una artrosis, luego qué es una artritis, con itis siempre como inflamación, y después hablamos, la clase pasada, dentro de las artritis, la artritis reumatoidea, ¿se acuerdan? Enfermedad autoinmune, es una patología del tejido conectivo, donde el organismo de estas personas genera anticuerpos contra sus propios tejidos. ¿Y por qué por qué hago esta disquisición entre todas estas terminologías? Porque existe, ustedes me dirán, ¿por qué, profesor? Porque existe una enfermedad que se llama fiebre reumática y no tiene absolutamente nada que ver con la artritis reumatoidea. ¿Se dan cuenta? Lo que tienen parecido es el nombre, pero absolutamente nada que ver con la artritis reumatoidea. ¿Qué es la fiebre reumática? Es una enfermedad inflamatoria no supurativa producida por la respuesta de nuestro sistema inmune a algunas por la respuesta de nuestro sistema inmune a la presencia de los antígenos de una bacteria que se llama el estreptococo hemolítico, el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield. Y esto ocurre a partir de 2 o 3 semanas de padecer una faringoamigdalitis aguda. A ver, ¿qué quiere decir esto? Entra a nuestro organismo una bacteria llamada estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield. Esta bacteria produce un veneno, una toxina,
que se llama streptolicina, más precisamente streptolicina O. Nuestro organismo reacciona produciendo anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Los anticuerpos anti-streptolicina O. Perfecto. Esta es la enfermedad. Se la llama fiebre reumática, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la artritis reumatoidea. ¿Por qué? La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, mientras que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria producida como respuesta de nuestro organismo cuando ingresa al mismo una bacteria y produce un veneno que se llama streptolicina. Nuestro organismo produce un anticuerpo llamado anti-streptolicina. Y todo comienza con una faringoamigdalitis, fiebre, bueno, y ahí comienza a actuar el estreptococo. Eso lo vimos en clases pasadas, ¿no? ¿Qué pasa si no se trata con penicilina esta bacteria, el estreptococo hemolítico? Bueno, pasa que continúa produciendo veneno, continúa produciendo toxinas, y estas toxinas te van a afectar las válvulas cardíacas, te van a afectar el pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón. El paciente va a tener pericarditis. Fundamentalmente tiene predilección por las válvulas cardíacas, pero también el estreptococo puede atacar los riñones y provocar una insuficiencia renal grave, como es glomerulonefritis, pilonefritis. Bueno, o sea, fíjense, no confundir fiebre reumática con artritis reumatoidea, nada que ver una cosa con la otra. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. La fiebre reumática es una respuesta, es un proceso inflamatorio como respuesta al ingreso a nuestro organismo de una bacteria, que es el estreptococo hemolítico. Bien, nosotros en laboratorio, el laboratorio, para diagnosticar la presencia del estreptococo beta hemolítico, tenemos dos procedimientos: haciendo un hisopado de fauces y cultivarlo en la estufa de cultivo, en un medio de cultivo adecuado, para saber si desarrolla o no el estreptococo beta hemolítico. Perfecto. Y si no, la otra es sacarle sangre al paciente y en el suero o plasma del paciente buscar los anticuerpos que generó nuestro organismo cuando ingresó el estreptococo hemolítico. ¿Cuál es ese anticuerpo? La anti-streptolicina O. Entonces, para no ponerte una palabra tan larga, se abrevia en ASTO, A-S-T-O, ASTO, anti-streptolicina O. Y ahora, en vez de poner ASTO, ponen ASLO. Es lo mismo, anti-streptolicina O. Entonces, se cuantifica la cantidad de anticuerpos presentes en nuestro plasma sanguíneo, ¿verdad? Y bueno, en base a eso, más o menos se dice que hasta 200 unidades de anticuerpos en nuestro suero es aceptable. Ya de 250 para arriba hay que preocuparse. Y de 300 unidades para arriba ya hay que dar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se da? El tratamiento que se da es con penicilina. Hay todo un protocolo, ¿no? Aplicar al principio cada tanto tiempo, después de forma más espaciada. Repito, ¿por qué? Porque este estreptococo hemolítico te puede atacar en primer lugar el corazón y en segundo lugar tiene predisposición por los riñones. Pero también te puede provocar erisipela. ¿Vieron cuando las personas, sobre todo en personas mayores, las piernas se les ponen rojas y dice, tengo como afiebrada la zona? Bueno, esto es porque el estreptococo hemolítico produjo una toxina y le provocó una erisipela. Y cuando somos chicos, ¿qué nos provoca? La escarlatina, la famosa escarlatina. Fíjense que esa bacteria, qué peligrosa, que es el estreptococo hemolítico. Entonces,
No confundir, repito, hasta el cansancio, y perdónenme, una cosa es artrosis, otra cosa es artritis, hay muchas artritis, y dentro de esas artritis hablamos en especial en una clase de la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, y esta que le dicen fiebre reumática, pero no tiene absolutamente nada que ver con la artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque la provoca una bacteria, que es el estreptococo beta hemolítico. Otra palabra que ustedes van a escuchar cuando trabajen, cuando estén ejerciendo la profesión, van a escuchar la palabra reuma o reuma con acento en la U, o reumatismo, ¿verdad? Reumatismo. Entonces, en principio, tenemos que decir que un reumatismo, reuma o reuma o enfermedad reumática, ¿de dónde proviene? Del griego. Reumatismos en griego, con H, R-H-E, reumatismo, que significa humor o descarga. Y este también deriva de reuma, que significa corriente o flujo. Es un término no específico, que se refiere a distintas condiciones médicas que afectan las articulaciones. O sea, la palabra reumatismo es muy amplia. ¿Qué afecta la palabra reumatismo? Las articulaciones, los huesos, los cartílagos, los músculos, los ligamentos, los tendones y el tejido conectivo. Muy bien, o sea que, repito, reumatismo, reuma, enfermedad reumática, del griego antiguo, reumatismos, que significa humor o descarga. Y este deriva de reuma, con acento en la U, que significa corriente o flujo. Entonces, es un término no específico que se refiere a diversas condiciones médicas que afectan las articulaciones. No solamente las articulaciones, los huesos, cartílagos, etc. Las enfermedades reumáticas se caracterizan por dolor crónico y también con una gran disminución del movimiento y función en varias áreas del sistema musculoesquelético. O sea, se pierde movimiento y funcionalismo. También en algunas enfermedades aparece la inflamación de las zonas afectadas, y la ciencia que estudia estos problemas se llama reumatología, y el profesional médico que las estudia y que las trata se llama reumatólogo. Es una especialidad dentro de la medicina. Bueno, por ejemplo, la artritis reumatoidea que hablamos en clase pasada está dentro de las enfermedades reumáticas. ¿Vieron como todo es recurrente? Todas las artritis habidas y por haber están dentro de las enfermedades reumáticas. Muy bien. Nosotros, cuando tenemos que evaluar a un paciente, entonces, ¿qué hace el médico reumatólogo? Hace la historia clínica del mismo y le pide como primera medida radiografías para ver en qué estado están las articulaciones. Y al laboratorio le pide una serie de prácticas. Por ejemplo, una prueba que se llama prueba del látex para la artritis reumatoidea. Prueba del látex para la artritis reumatoidea. ¿Qué podemos decir al respecto? Podemos decir que, brevemente, que la artritis reumatoidea es un síndrome crónico de etiología desconocida, dijimos que es autoinmune, ¿no? Es autoinmune, que se caracteriza por una inflamación inespecífica y simétrica
simétrica de las articulaciones y que a veces evoluciona hacia la destrucción de las estructuras articulares y periarticulares. Eso es, por definición, artritis reumatoidea. También dijimos que la articulación enferma se produce un engrosamiento de la membrana sinovial con formación de pliegues y proliferación de linfocitos. Estas células, o sea, los linfocitos, forman folículos linfoides, que son los responsables de sintetizar los factores reumatoideos y también de otras inmunoglobulinas. Es decir, esos nódulos linfoides son los que segregan el factor reumatoideo. Por eso nosotros decimos prueba para detectar el factor reumatoideo. Estos factores reumatoideos son inmunoglobulinas generalmente IgM anti-IgG, o sea, van dirigidas contra las IgG. Y también se ha encontrado factores reumatoideos tipo IgG, pero en menor proporción. Casi todos los factores reumatoideos son IgM. Estos factores reumatoideos tipo IgM están más o menos presentes en el 85-90% de los adultos que padecen artritis reumatoidea. Pero también están presentes en un 3 a 5% de personas que no la padecen, pero no sabemos si en un futuro la pueden padecer. En la prueba para hacer la detección de este factor reumatoideo, enfrentamos el suero del paciente con un antígeno. Ese antígeno es una gamma globulina humana. Son partículas de látex que tienen absorbidas una gamma globulina humana. Y hay otra reacción que se usa para hacer el reumatograma, el perfil reumatológico del paciente, que es la reacción de Ross-Ragan. Esta reacción es muy similar a la anterior. Lo único que en vez de usar látex gamma globulina humana, usa látex gamma globulina de conejo. Entonces, primero se hace la prueba cualitativa, si se produce aglutinación, después se hacen diluciones del suero del paciente hasta llegar al título de anticuerpos que nos da. Y eso es lo que le informamos al médico. Cuanto mayor sea el título de anticuerpos, mayor va a ser el ataque de la enfermedad, ¿no? Como siempre. Entonces, se dosa el factor de la artritis reumatoidea, se busca a través de la prueba del látex AR, o sea, látex gamma globulina humana, y a través de Ross-Ragan, látex gamma globulina de conejo. También se busca una proteína, la proteína C reactiva, la famosa PCR. La proteína C reactiva es una glucoproteína, es una proteína termolábil que, estoy caracterizando un poquito, no atraviesa la barrera placentaria, en cuanto a su movilidad electroforética se encuentra entre las fracciones alfa y beta globulinas, y su nombre se debe a que precipita con los polisacáridos C que están en la pared de los neumococos. Y ahí en el nombre, por reaccionar con los polisacáridos y con los azúcares que están en la pared del neumococo, vino el nombre de proteína C reactiva. Ahora ustedes dirán, ¿por qué motivo dosamos esta proteína C reactiva? Porque está presente en todos los procesos inflamatorios de nuestro organismo. O si no, aparece como respuesta a una necrosis tisular, es decir, una necrosis de tejido, ¿verdad? La proteína C reactiva aumenta generalmente entre las 14 y 26 horas de instalado el proceso inflamatorio en el organismo o
la injuria, o sea, el daño tisular. Y luego desaparece cuando el paciente entra en etapa de recuperación. O sea que es una proteína que está solamente activa durante el proceso inflamatorio. Desde ya les digo que la proteína C reactiva es una proteína anómala, no tiene por qué estar en nuestro organismo, ¿verdad? De la misma manera que no tenemos que tener el factor de lupus, no tiene que estar en nuestro organismo, o sea, la proteína del lupus no tiene que estar en nuestro organismo, la proteína de la artritis del factor reumatoideo no tiene que estar en nuestro organismo, la proteína C reactiva tampoco, solamente en los procesos inflamatorios o de necrosis tisular, si no, no tiene por qué estar en nuestro organismo en condiciones normales. Ustedes me dirán, ¿y la proteína C reactiva en qué caso la encontramos aumentada? Por ejemplo, en la artritis reumatoidea cuando está activa, en el infarto agudo de miocardio, cuando el paciente padece infecciones virales, tuberculosis, o cuando el paciente padece una fiebre reumática activa, infarto agudo de miocardio, también ya lo dije. También cuando el paciente ha sido sometido a una intervención quirúrgica, es lógico porque le han cortado, hay un proceso inflamatorio, hay injuria de tejido. También luego de que a un paciente se le hizo una transfusión sanguínea, es lógico también, ¿verdad? Pero se dice en general que la proteína C reactiva es una proteína de fase activa. ¿Qué significa eso? Que cuando en el organismo hay un proceso infeccioso o una injuria, o sea, una lesión en un tejido, ahí saca la banderita y aparece. Entonces, estamos haciendo el reumatograma de nuestro paciente. Hemos hecho la prueba del látex para la artritis reumatoidea, hemos hecho la de Roux-Rare, hemos hecho la proteína C reactiva. También conviene dosar ASTO o ASLO, o sea, anticuerpos anti-streptolicina O. ¿Por qué? Para discernir si las causas del problema de mi paciente es de origen inmune o no. Porque si la causa es de origen inmune, el ASTO da normal. En cambio, si el problema de mi paciente es por el estreptococo, te va a dar el ASTO aumentado y las pruebas de látex, Roux-Rare y todas esas cosas van a dar normales. Además de eso, hay que dosar anticuerpos específicos. Hay factores antinucleares que hay que dosar también para completar un reumatograma. Y hay que investigar la presencia de células LE y el fenómeno LE, o sea, el factor LE. Y ustedes me dirán, ¿y por qué motivo? Si no tiene nada que ver el lupus eritematoso con esto. No tiene nada que ver, pero ojo, que tanto el lupus eritematoso como la artritis reumatoidea son enfermedades autoinmunes, las dos. Son enfermedades del tejido conectivo, es decir, son colagenopatías. Entonces, por eso te puede dar positivo el factor LE y eso no significa que el paciente tenga lupus, ¿verdad? Lo que tiene es artritis reumatoidea, pero como son en común las dos colagenopatías, te puede dar positivo. También se puede dosar unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que son antiproteínas y son una clase de autoanticuerpos dirigidos contra las proteínas del propio individuo. ¿Qué más te tengo que decir? Bueno, también te puede dosar anticuerpos antifosfolipídicos. Todo esto en el reumatograma. También, bueno, como estamos hablando de enfermedad de los huesos, se puede dosar una enzima que es la fosfatasa alcalina. Ustedes saben que la fosfatasa alcalina tiene una isoenzima ósea, una fosfatasa alcalina. Se puede dosar un marcador que se llama osteocalcina, que es un marcador de formación ósea. Se puede dosar la osteopiridinolina, que es un marcador de destrucción ósea. Se puede dosar ácido úrico para ver si el responsable de ese cuadro de mi paciente es el ácido úrico elevado, y entonces como consecuencia de eso tiene un ataque de gota y por eso son los dolores.
Entonces, si es el ácido úrico elevado, no tiene nada que ver ni con enfermedad autoinmune, ni tampoco nada que ver con el estreptococo. También, como estamos hablando de hueso, eh, se le puede hacer un dosaje de calcio y fósforo para ver cuáles son los niveles circulantes. Y también se le puede hacer un hemograma para ver si los glóbulos blancos en qué nivel se encuentran. Y también se puede hacer una prueba que se llama eritrosedimentación. ¿Por qué? Porque la eritrosedimentación aumenta en los procesos inflamatorios e infecciosos. Y bueno, la artritis reumatoide, las artrosis, las artritis, entre ellas la reumatoidea, hace que la eritrosedimentación esté muy acelerada. Bueno, entonces con esto ustedes, yo di esta clase para clarificar conceptos. Ustedes cuando hagan el seminario lean bien todo el material impreso que yo les voy a subir y lean bien el material impreso y miren también los videos complementarios. Y ustedes tienen que tener bien clarito en su cabeza, porque cuando van a estar en los hospitales y en las clínicas hablando con los médicos, cuando el médico le diga, este paciente mío tiene artrosis, ustedes ya saben qué es la artrosis. Cuando dice, este paciente mío tiene artritis, sabe qué es la artritis. Y si le dice artritis reumatoidea, bueno, es una de las artritis existentes. Y si el médico dice, no, tengo un paciente con fiebre reumática, tienen que saber que la fiebre reumática no es una enfermedad autoinmune, sino es provocada por las toxinas que produce el estreptococo hemolítico. No me vayan a decir en el examen, mencionar fiebre reumática como enfermedad autoinmune, por el amor de Dios. La autoinmune, repito, es la artritis reumatoidea. Y también, si le piden un reumatograma, hay que dosar en el laboratorio todos los metabolitos que yo les acabo de enumerar recién. Bueno, no los molesto más y será hasta la próxima clase.